Buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del área de CTA con el curso de Química, ¿sí? Con el tema Historia de la tabla periódica para el primer año de secundaria. Muy bien, vamos a ver. La tabla periódica es un instrumento que permite conocer y comprender de manera fácil las características y propiedades de los elementos químicos. Tenemos número 1, antecedentes. A medida que el hombre conoce la naturaleza, va descubriendo diferentes elementos químicos y observa que muchos de ellos tienen semejanzas físicas y químicas. Por lo tanto, para realizar una mejor investigación, los ordena o clasifica según el criterio de su época. 1. Tríadas de Dobereiner, en 1817. Agrupa los elementos de 3 en 3 tríadas de acuerdo con su peso atómico, teniendo en cuenta que el elemento central posee un peso atómico igual a la semisuma de los pesos del elemento extremo. Por ejemplo, juntó el litio, sodio y potasio, ¿no? Entonces, si quiso hallar justamente el peso atómico, en ese tiempo llamado así, ¿no? El peso atómico del sodio, ¿qué hizo? Sumó los extremos y lo dividió entre 2. 7 más 39 sobre 2 me da 23. Cada tríada tiene elementos con propiedades químicas semejantes. Eso fue lo que Dobereiner al inicio planteó. Luego tenemos la ley de las octavas de Newland, ¿no? 1864. Agrupa los elementos en grupos de 7 en función de su peso atómico ascendente, de manera que el octavo elemento tiene propiedades semejantes al primero. O sea, ordenó en un grupo de 7 en 7. ¿Pero por qué se llama octavas? Porque después de ordenar de 7 en 7, el siguiente, que es el octavo término, va a tener propiedades semejantes al primero. Por eso que se llaman las octavas, ¿no? Las propiedades octavas de Newland, ¿no? Ahí justamente la característica que plantea Newland no se cumple en todos los elementos. Por eso que también se descartó, igual que de Oppenheimer, ¿no? No todos los elementos que cumplían la condición de la semisuma cumplían esa característica. Por eso que de ahí fue evolucionando, ¿no? Hasta que aparece el señor Mendeleev, ¿no? La tabla periódica de Mendeleev pues, fue el primero que construyó una tabla periódica en 1819. El químico ruso ordenó los elementos de acuerdo con la variación periódica de las propiedades de estos. Afirma que las propiedades de los elementos están en función periódica de su peso atómico. Los ordenó de acuerdo a ¿qué? A su peso atómico. Acuérdense de eso. Dobereiner hizo, encontró los elementos haciendo la semisuma de los pesos atómicos. Newland lo hizo ordenando el grupo 7 de 7 y diciendo que el octavo tenía características del primero, mientras Mendeleev lo que hizo es ordenar los elementos de acuerdo a su peso atómico, ¿no? Dijo, los 63 elementos fueron ordenados en filas y columnas de acuerdo con su peso atómico. Los elementos que forman una columna tienen características semejantes. Eso fue lo que dijo también. Características semejantes. La tabla tiene 8 columnas o grupos. Por la investigación realizada es considerado que el padre de la tabla periódica. ¿A quién? A Mendeleev. Tabla periódica actual. Se basa en la ley periódica de Moseley, descubierta por los rayos X, con los rayos X, ¿no? ¿Sí? Él mediante rayos X descubrió algo, ¿no? Moseley, ¿no? Las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Basándose en la ley de G. Werner, diseña la tabla periódica. Basándose en esa ley, J. Werner diseña la tabla periódica actual. Entonces, también llamada tabla periódica de forma larga, ya que se basa en la ley periódica y la configuración electrónica. Entonces, Moseley fue el que creó la tabla, el que planteó cómo ordenar la tabla periódica actual. Y quien la construye fue Werner. Acuérdense de eso. Son datos importantes. ¿Sí? Ya, y la estructura de la tabla periódica actual. La tabla periódica actual está ordenada de acuerdo a su número atómico. Ojo, a su número atómico. Consta de 18 columnas y 7 periodos. La tabla periódica actual clasifica los elementos de acuerdo con sus números atómicos y también según su configuración electrónica. Tengan en cuenta eso. Periodo.
es el ordenamiento horizontal. O sea, las líneas horizontales son los periodos. Mientras más arriba esté, el periodo es más pequeño. Comienza con periodo 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos periodos van a haber? Van a haber 7 periodos, ¿no? Eso posee propiedades químicas diferentes. El número de periodos es igual al número de niveles de energía que ocupa en el elemento. En este caso, los elementos que se encuentran en el periodo tienen propiedades totalmente diferentes, ¿sí? Pero representan el nivel de energía que ocupa el elemento. Columnas es el ordenamiento vertical de los elementos. Estos elementos presentan similar configuración electrónica en su mayor nivel. Debido a esa característica también se le llama familias o grupos, ya que representan propiedades químicas similares. Mientras en los periodos los elementos químicos no tienen propiedades similares, en los grupos sí. Y tenemos dos tipos de grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A se llamarán elementos fundamentales y el grupo B se llamará elementos de transición. Y acá justamente está diferenciado lo que son no metales con color violeta, ¿sí? Luego con rojo serán los metales alcalinos, con amarillo serán los metales alcalinos térreos, que son muy importantes. Luego los elementos de transición, que es el grupo B enterito, todo ese grupo B son elementos de transición. Y ahora de los metales alcalinos térreos se derivan los lantánidos y actínidos, ¿no? Luego, metales después de lo de transición. ¿Cuáles serían ellos? Todos los que son de color morado, ¿no? Todos ellos son metales. Y luego los halógenos, que son los que sean el grupo 7A, y los gases nobles, que en lo que hagamos nosotros, nuestros enlaces químicos, vamos a entender mejor. Porque justamente esa es la base de los elementos químicos. Muy bien. Perdón, de los enlaces químicos. Tenemos grupo A, llamado grupo representativo, como lo había mencionado. El grupo 1A se llama metales alcalinos. Grupo 2A se llaman metales alcalinos térreos. Grupo 3A se llaman los boroides o térreos. Grupo 4A, carbonoides. Grupo 5A, nitrogenoides. Grupo 6A, anfígenos o calcógenos. Luego grupo 7A son los halógenos. Y en el grupo 8A están los gases nobles, que son como los dioses, ¿no? Y en el grupo B, o llamado ¿sí? Elemento de transición, tenemos el 1B, llamada familia del cobre, 2B, familia del zinc, 3B, familia del escandio, grupo 4B, familia del titanio, grupo 5B, familia del vanadio, grupo 6B, familia del cromo, grupo 7B, familia del manganeso, y grupo 8B tenemos los ferromagnéticos, familia del hierro, familia del cobalto y familia del níquel. Ajá, hay que tener en cuenta eso. En el grupo A solamente la configuración está con S y P, mientras en el grupo B está formado por la configuración con D y F. ¿Sí? O sea, se vendría a ser los subniveles de energía. Su nivel 0, su nivel S y P para el A y su nivel D y F para el B. Hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Muy bien. En el número 1, y solamente voy a desarrollar este ejercicio, ¿por qué razón? Porque ustedes tienen que saber solamente eso. Lo demás ustedes lo van a desarrollar en la práctica que se les va a dejar. Ahí, toda la teoría ya se les ha explicado. Ustedes de la información teórica van a poder sacar justamente la respuesta. ¿Ya está? Dice, si los metales X, Y, Z, los elementos, X, Y, Z forman una tríada de Dobereiner, calcule el peso atómico aproximado de Z, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Según Dobereiner dice que el peso atómico del medio vendría a ser la suma de los extremos sobre 2. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Digo, el peso atómico de Y, que es el del medio, sería igual a ¿cuánto? Peso atómico de X más peso atómico de Z sobre 2. Allá. El peso atómico de Y, ¿cuánto sería? 38, acá está. ¿Es igual a cuánto? A 20, que es del X, más el peso atómico de Z sobre 2. El 2 pasas a multiplicar, me da 76. Menos 20 me da como respuesta 56. Entonces, así es como se tiene que calcular, ¿no? El del medio, si te lo dan, lo colocas. Si no, le colocas X, o le colocas una variable, o le colocas peso atómico de Y, no sé.
Eso del medio es la suma de los extremos sobre 2. Listo, por lo tanto, el peso atómico en este caso sería 56. Listo, justamente ahí está la tablita para que ustedes puedan resolver. La 1 y la 2 tiene que ver con netamente lo que estamos observando, ¿no? Tiene que ver con Dobereiner. Y de ahí lo demás es teoría, que yo quiero que ustedes lo puedan resolver porque toda la información teórica se le va a mandar tanto en video como en PDF para que lo puedan entender y resolver. ¿Sí, muchachos? Eso sería todo con respecto a esta clase, salvo con decirles lo siguiente, ¿no? La exposición de química tiene que ver con estructura de la tabla periódica. Ya les dije más o menos cómo funciona la tabla periódica. Yo quiero que ustedes hagan la estructura de la tabla periódica. Acá tiene que ver su dinamismo, ¿sí? Su dinamismo. No sé, busquen creatividad. De repente los Legos, de repente algo como para que pueda hacer, ¿no? Esos Legos que usan para los niñitos, eso pueden usarlos, de una idea, ¿sí? Va a ser para el día 24, o sea, para el próximo viernes, ¿sí? Entonces espero que hagan una buena exposición de química, ¿sí, muchachos? Nos vemos hasta la próxima clase, cuídense, chao. Y que tengan un buen fin de semana.